Vamos a tomar el texto que escribió San Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Y nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Repito, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Bien, esto produce, o lo que uno escucha, produce un mecanismo, la fe. La fe establece esa conexión directa entre la fe y el oír. Es un mecanismo que tiene que comenzar ni bien tú escuchas la palabra de Dios. Es una conexión. La fe va a establecer esa conexión directa entre la fe y el oír. Y quiero que entiendan, hermanos, que la fe no se trata de un sentimiento. Nada que ver. No lo tomen como un sentimiento. La fe no es un sentimiento, sino que una respuesta que tiene que producir lo que escuchas decir a Dios. ¿Me entiendes? No es un sentimiento la fe. Es una respuesta a lo que tú has creído, a lo que puede producir lo que escuchaste, que Dios te prometió y te dijo a ti. Pero el oír no se refiere a cualquier cosa y a cualquier palabra. Estamos acostumbrados a oír las palabras de los hombres, de los familiares, aún de nosotros mismos. Pero acá específicamente se dice oír la palabra de Dios. Ahora vamos a ese contexto que tiene la palabra de Romanos 10, 17. Acá en el verso 14, el contexto nos muestra una cadena lógica. Y dice el verso 14, ¿y cómo hablarán o invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estamos hablando de los oídos del ser humano. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, tenemos que procurar ver en nosotros mismos el crecimiento y el sustentamiento que nos trae la fe cuando hemos escuchado en nosotros. En la vida diaria, hermano, que tú llevas, recordando siempre que la fe nace al oír la palabra de Dios. Y el que la oye en verdad se va a nutrir, se va a alimentar, se va a proteger, se va a cuidar, va a madurar al exponerla la palabra de Dios en su propia vida o en el diario vivir. Hermano y hermana, sabiendo esto, de esa conexión que hay entre el oír y la fe, ¿cuánto valor, hermano, le tenemos que dar y respetar a quienes nos predican la palabra del Señor? El verso 15 de Romanos 10 nos aclara un poco. Y si cómo predicarán si no fueran enviados. Como está escrito, hermanos, como dice el Señor ahí,
cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, ellos son los que tú tienes que recibir. Ellos son los verdaderos elegidos o predicadores que Dios ha puesto, que Dios ha enviado a aquellos que procuran establecer la paz en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, y que te van a anunciar todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Ahora, hermanos y hermanas, iglesia, pensamos si la fe viene por el oír, nos preguntamos, lo que mucho de esto nos pasa, ¿por dónde vienen los miedos? ¿Recordáis Isaías 57:11 que el Señor dijo, ¿de quién te asustaste y temiste? Que le has faltado a la fe. Entonces, ¿de dónde vienen los miedos? Tú te tienes que dar cuenta y recordar y también reconocer que tu mente, ella oye las voces de todos tus malos pensamientos. Observan Marcos 7:21. De dentro del corazón del hombre. Ni el corazón del hombre y de la mujer está acá. Acá, este es el corazón. Salen los malos pensamientos que tu mente oye. Y ella los activa en tu diario vivir. Esto lo explica Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Observa lo que ocurre ahí en ese corazón que es acá en tu mente. Cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado por Dios. Hermano, Hebreos 4:15. No solo que el Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Y cuando algo es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, apetito desmedido de placeres sensuales. Eso te atrae y te seduce. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido o empezó a experimentar un sentimiento o una emoción linda, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Repito, da a luz la muerte. O sea, quiere decir que el pecado es la misma muerte. Bueno, Primera de Corintios, también Pablo escribe, Corintios 15:55. Oh, ¿dónde está? Dice, oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte, escucha esto, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley.
Hermano y hermanas, si la fe viene por el oír, entonces quiero que te des cuenta de esto. Te repito, si la fe viene por el oír, entonces lo que tú escuchas en tu mente va a producir fe o miedo, o todo lo que te pasó va a producir eso, porque estás escuchando. Te digo, tu mente escucha, o escucha, o se frena, porque tiene que reconocer que hay otra mente que quiere ocupar tu cerebro. Pero te repito esto, porque está bueno esto. Si la fe es por el oír, entonces lo que tú escuchas en tu mente, tu vida mala, todo lo que te está pasando malo, lo produce lo que tu mente está escuchando. Y esos son pensamientos. Son pensamientos que tu mente tiene guardado, pensamientos que son el producto de la mala experiencia de la vida cuando tú vivías sin Cristo. Y esos quedan grabados en esa mente. Pero fue una vida sin Cristo. Fue una vida controlada y manejada por el pecado, por la muerte. Entonces, hermana y hermano, tienes que tener en cuenta esto. A partir de ahora, tu vida se moverá de acuerdo a lo que tú piensas. Tú puedes pensar con la mente del pecado. Escucha lo que decía San Pablo en Romanos capítulo 7, verso 17. En el 15 decía, el mal que no quiero hacer eso hago, pero ya no lo hago yo. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace o hizo aquello malo. ¿Y entonces quién lo hizo? Sino el pecado que mora en mí. Pero si piensas tú con la mente de Cristo, 1 Corintios 16, se manifestará pensamientos nuevos, cosas nuevas. Andarás como Cristo, como Él andó en este mundo de pecadores. Y por todo esto también se usa la mente de Él, si quieres cambiar la vida. Entonces vas a cambiar primero tu mente. Si no cambias tu mente, no cambiará tu vida. Y si cambias tu mente, cambiarán tus pensamientos, tus emociones y también tu voluntad. Y les digo y te digo, muchos todavía están prisioneros de sus pensamientos en la carne. Muchos hablan de la libertad que les ofrece Cristo, pero ellos no viven en libertad porque no conocen la mente de Cristo. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Te hará libre de la culpa y también del culpable. Es como decía Pablo, yo no hago lo malo, sino que el pecado que vive en mí, como dice Romanos 6:6, en la cruz del Calvario, fue destruido el cuerpo del pecado para que no le sirvamos más. Pero tú le puedes estar sirviendo con tu mente, tal vez no con tu cuerpo, pero sí una parte de tu cuerpo, que es la mente, todavía le sigue sirviendo al pecado. Porque sigues hablando de lo que Él hizo con tu cuerpo en el pasado. Tenemos como ejemplo, mira, las enfermedades mentales. Son pensamientos que pueden cambiar la dirección de tu vida.
Te pongo un ejemplo para que veas cómo los pensamientos cambian y son ellos los que te manejan. Tú dices, este domingo voy a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿quién te trajo a la iglesia? Tú, tú me dirás, bueno, viene en la moto, otro me dirá, o viene en el auto, o viene en el colectivo. No, el que te trajo a la iglesia fue tu pensamiento. Y que también tu pensamiento eligió en qué vas a venir. ¿Me entiendes? Él te manejó los pensamientos. Tu capacidad mental, hermano, va a guiar siempre tu vida. Ella pone en acción todos tus movimientos y no te das cuenta. Tus pensamientos escarban en el pasado, escarban donde está lo más dañino para ti, para lastimarte, para que no cumplas lo que el Señor te dijo, que vivas siempre gozoso y que te regocijes y que disfrutes todas las cosas nuevas. Porque Él te llamó para que vivas en un cuerpo nuevo, una vida nueva, una mente nueva, pensamientos nuevos, emociones nuevas. Todo es nuevo si estás en Cristo. Pero la capacidad que tiene tu mente, si no te das cuenta, el pecado seguirá usándola. Va a poner ella en acción todos los malos hechos por ti que los hizo él. Tus movimientos, hermanos, todo lo que tú haces por día. Escucha bien esto. Una estadística que hicieron aquellos que quisieron ver esto, el por qué y el por qué. El 90% de las personas, sus movimientos son mentales y solo el 10% movimientos físicos. Para que entienda el poder que hay en el cerebro, pero usado con la mente del pecado, la mente de Cristo. Uno para el bien y el otro es para el mal. Y te lo voy a ilustrar. Un pintor se fue a una plaza y encontró a un hombre, a un mendigo que estaba recostado en un banco, y le pidió permiso para pintarlo. El hombre hace lo que quiera, le dijo. Entonces comenzó a pintarlo. Y cuando terminó la pintura, se lo trajo a este hombre. Él lo vio al cuadro y dijo, ¿qué es esto? Ese no soy yo. Ese no soy yo. La cara puede ser mía, pero así con ese traje, con esa corbata, esa camisa blanca, no soy yo. Entonces el pintor le dice, bueno, pero así te veo yo. Ese hombre en su mente se veía un mendigo, un desgraciado, un pobre, un miserable. Había aceptado y resignado a ese pensamiento que lo condujo a sentirse así. Pero Dios no lo ve así a sus criaturas. Dios a ti no te ve. Por eso, si tú te dejas manejar por los pensamientos, vas a terminar en la miseria. Esa vida que llevas, una vida, puede estar rodeado de seres queridos, de bienes materiales, pero tu vida va a ser una vida
de miseria. Vas a estar mendigando un poco de paz, un poco de amor, de respeto y muchas cosas más. Ahí en Marcos capítulo 5 tenemos otra ilustración desde el verso 25. Veremos cómo una mujer cambió su vida de miseria a una vida de paz. Acá en la Biblia, hermano y hermana, está llena de personas que cambiaron sus vidas de miseria. ¿Sabe cómo? Cambiando sus pensamientos. Escuchar lo que hizo esta mujer. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, hermano, hay un cambio. Hay un cambio de pensamiento. 12 años pensando en los médicos, pensando en aquellos que venían y le hablaban y le recomendaban tal médico, tal remedio, tal cosa. Pero ella cuando lo oyó hablar a Jesús, cambió su pensamiento. Lo puso a Jesús, la mente de Jesús en su cerebro. Vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Por qué hizo eso? Acá viene el cambio de pensamiento, verso 28. Porque decía en su cerebro, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y cuando ella vino por detrás de la multitud, observe, hermano, lo que hace la fe. Ella oyó a un predicador que le habló del Señor. Como tú, todos los domingos, los martes, o en alguna reunión de discipulado, hay un predicador que te habla de Jesús. Esta mujer oyó un predicador y lo convirtió en fe. Y ella en su cerebro puso el poder de la palabra que había escuchado por ese predicador de quién era Jesús. Porque decía, si toco solamente su manto, seré salva. ¡Qué seguridad! ¡Qué fe la de esta mujer! Solo escuchó hablar un predicador de Jesús. Bendito sea Dios que hoy haya alguien que con esta prédica escuche y haga y convierta en fe. Conecte el oír con la fe para que reciba la bendición de Dios. Verso 29. Cuando ella cumplió esos nuevos pensamientos, esa orden del pensamiento nuevo en su cerebro, enseguida la fuente de su sangre, dice el 29, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero ¿qué pasó con los pensamientos, con la mente de Cristo?
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, con esa mente carnal, con esa mente humana: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Ves? Como queriéndole enseñar al Señor algo nuevo que él no sabía. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Como si estuvieran tratando a un confundido, a un perdido. Pero él ni les llevó el apunte. ¿Por qué no le lleva nunca el apunte a la mente humana? Solo aquellos que vienen arrepentidos. Solo aquellos que vienen buscando una vida nueva. Solo aquellos que buscan la paz. A ellos los escucha. Él buscaba a esa mente, a esos pensamientos, a esa fe que lo había tocado a él. Él siguió, él mirando alrededor para ver quién había hecho esto para la mente humana. Los discípulos pensaron, todo lo tocan, todo lo empujan, es una multitud. ¿Por qué dice quién lo ha tocado? Así piensa la mente humana. Y así piensas tú tocarlo con esa mente humana. Nunca llegarás a él. Nunca vas a llegar a él. Él siguió mirando alrededor para ver quién había hecho eso, para ver el rostro de aquella mente, de aquel pensamiento transformado en fe. Verso 33 de Marcos 5. Entonces la mujer, temiendo y temblando, pobre mujer, bendita sea mujer, sabiendo ella lo que en ella había sido hecho, la única que sabía lo que había pasado, la única que sabía que en su cerebro había una palabra nueva que había escuchado de un predicador diciendo lo que Jesucristo de Nazaret podía y quería hacer en todos los enfermos y necesitados. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ahora vino, pero no a tocar sus vestidos, vino a arrodillarse delante de él. ¿Cuántos tendrían que tomar ejemplo de esta mujer? Se postró delante de mi Señor ahí, de rodillas, y le dijo la verdad. Le dijo toda la verdad. Señor, yo escuché a un predicador que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hacía hablar a los mudos, echaba fuera demonios, liberaba de grandes enfermedades. Y yo le creía a este predicador que me trajo una buena nueva y que me trajo paz.
Porque desde el momento que escuché al predicador, tuve paz y tuve una buena noticia, que la sanidad estaba en mi cerebro, pero utilizando tu palabra. Le dijo la verdad, todo eso le habrá dicho esta mujer a Jesús. Y él le dijo, hija, la llamó como un padre, hija, tu fe, tu fe ha hecho este cambio de vida, este cambio de enferma a sanidad, a sana, este cambio de amargada a feliz, este cambio para toda la vida, hasta que te vayas. Tu fe te ha hecho salva. Y le dice, sigue en paz, ve en paz. Sigue escuchando a esos predicadores que te traen paz y buenas noticias. Sigue, hija, sigue así, para que tu fe no se apague, para que la luz en tu corazón no se apague, para que puedas ayudar a muchos que están enfermos. Esta mujer, nadie sabía que hacía 12 años no podían curar su enfermedad. Pero una idea, al escucharlo el predicador, una idea creativa, porque ella creó en su mente, pudo cambiar toda su vida. Hermano, hoy que eres cristiano, en el nombre de Jesús te pido que cambies tu forma de verte. Cambia tu forma de ver. Mira tu nueva condición en Cristo. Mira tu nueva posición en Cristo. Por favor, cambia. Solo Jesús puede ayudarte. Porque cuando tú oyes algo diferente, porque cuando vas a tu congregación, vas a escuchar algo diferente. Porque toda la semana estuviste escuchando la voz del pecado, la voz de los pensamientos que te guiaron en tu diario vivir, amargándote, afligiéndote, enfermándote, preocupándote. Esta mujer oyó algo diferente. 12 años estuvo. Ella escuchó algo diferente que le trajo paz, esperanza. Entonces tú cuídate hoy lo que oyes y cuídate más de lo que estás pensando. Porque esta mujer rehusó estar enferma cuando escuchó al predicador. ¿Por qué no rehusas tú de ese pasado que te atormenta, de la aflicción que estás viviendo ahora? ¿Por qué no rehusas, como esta mujer, cansada estaba ya de su enfermedad? Inclusive ella, mire, planeó en su mente un punto de contacto, tocó su manto. Todo eso pensaba en ella, en su cerebro, pensamiento nuevo. Todo lo que tengo que hacer es tocar con un dedo ese manto. Hermano, no solo que lo pensó, sino que actuó con ese pensamiento, como lo hacen todos con los pensamientos del diablo.
Todos actúan con los pensamientos del diablo. Por eso se destruyen los matrimonios, los hogares, la familia, la salud. Ella actuó, pero con esos pensamientos puros. Tenía ese punto ella, ese pensamiento. Hermanos, debemos aprender a recibir, a ir a buscar todo lo que creemos. No es solamente escuchar. Tienes que ir a buscar lo que has creído. Tienes que actuar con ese pensamiento de fe. Esta mujer no tenía un grupo de oración que estaban orando por ella. No, hermano, no había un grupo de intercesoras o intercesores. No, que la apoyara. Era ella y la palabra del predicador que le dijo del Señor Jesucristo. Ella actuó cuando escuchó y se conectó con la fe. Muchos dicen, he dejado de beber. Pero ¿sabe lo que hizo? Dejó de pensar en beber. Eso fue todo. Deja de pensar en lo que has hecho antes. Deja de pensar en todo lo malo para que no siga tu vida siendo mala. Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, deja de pensar lo malo. Este que dice, este ejemplo está tan sencillo. He dejado de beber, dice. Pero lo que hizo fue dejar de pensar en beber. Y si tú dejas de pensar en el pasado, no habrá pasado en tu mente. Olvídate. Hacerle caso al Señor. Los pensamientos de esta mujer y de muchas otras le devolvió la vida, la salud de su cuerpo, le devolvió la sanidad. Porque Jesús no la sanó. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ha sacado poder de mí. Ella misma, los pensamientos la sanaron. Mira, hermano, qué novedad, qué buena noticia. Los pensamientos de ella la sanaron. Porque cambió. Escuchó hablar de Cristo. Ella escuchaba hablar de los médicos, de los remedios, de cuántos más. 12 años, ya no tenía que vender esta pobre mujer para sanar su cuerpo. Y solo estaba en su corazón, la mente, el escuchar la palabra de Dios. Pero escuchar a aquellos verdaderos enviados por Dios que te traen paz y buenas noticias. A esos escuchar. A esos predicadores escuchar. No aquellos que te están condenando por lo que hiciste, por lo que estás haciendo o cómo estás viviendo. Eso no viene de parte de Dios. Porque Él no condena a nadie. Mi maestro Jesús de Nazaret dijo, yo no vine a condenar a nadie, sino a decirle, vete y no peques más. Hermanos y hermanas, tomemos ejemplo de esta mujer. Ella rehusó no estar más enferma. Rehusó. Fue una decisión de ella. Te repito, es algo muy lindo. Ella no tuvo un grupo de oración, ni pidió a la iglesia que oren por ella.
Fue una decisión de ella con la palabra de Dios. Fue la decisión de ella. Y este mensaje es para los que escuchan la palabra de Dios. Y te pongo un ejemplo, por tu fe también, si no es para vos, si estás sano, hay mucha gente que está enferma. Y Dios va a ver la fe tuya, como le dijo aquel paralítico, por la fe de esos muchachos, sé sano. Hermano, ¿cuánto poder? Si tú estás sano, entonces usa ese poder, usa esa fe que Dios te ha dado, porque tú lo escuchas y ayuda a esa gente que está padeciendo hace muchos años, hace enfermedades del cuerpo y la peor, la enfermedad del alma. Ella, pobrecita, no tiene una clínica, un sanatorio, a donde sanarle las heridas, sanarle los dolores. Solo la palabra de Dios. Y aquel Hijo de Dios que fue enviado para ayudar a esas almas. Vine a buscar y salvar y sanar a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Que Dios te bendiga y puedas tú utilizar su palabra preciosa y poderosa y puedas cambiar en tu cerebro esa mente dañina, esa mente humana contaminada por el pecado y utilizar la mente de Cristo, el poder de la palabra de Cristo, la autoridad de la palabra de Cristo y la autoridad de los hijos de Dios. Nos vamos a ver este domingo, si el Señor así lo permite, en nuestras congregaciones, para alabar, bendecir y glorificar y oír y poner por obra a través de la fe en lo que hemos oído, la preciosa y bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, que así sea. Amén.